Bueno, este es un apunte de didáctica general del primer parcial. Un agradecimiento al licenciado Nelson Quiroga por aportar la información. Y bueno, vamos a arrancar. El punto 1 es explicar la relación entre la didáctica general y específicas. Considerar los aportes de Caminoli e Insaurralde. La respuesta arranca así. La didáctica es la encargada de teorizar las prácticas de enseñanza con el fin de nosotros, como docentes, mejorar estas prácticas dándonos las herramientas teóricas necesarias para ello. Ya planteada dicha definición y siguiendo a Caminoli, debemos entender la relación entre la didáctica general, la cual teoriza la práctica docente en términos amplios, sin adentrarse en una disciplina, materia o área en particular, y las didácticas específicas de cada área, disciplina o materia, como un proceso no jerárquico ni lineal, sino como una relación compleja y recíproca entre ambas partes. Para ello, la autora retoma a Klafki y postula las siguientes 5 tesis sobre la relación de la didáctica. Primera, no es jerárquica, sino recíproca. La didáctica no se desprende de las otras, sino operan de manera recíproca al teorizar sobre la enseñanza. Segunda, su cooperación, colaboración con el mismo nivel de entendimiento. No lo comprendo. Tercera, ambas se necesitan mutuamente. Este proceso no podría darse sin una ni la otra. Y la cuarta, las didácticas específicas tienen autonomía a la hora de realizar sus investigaciones, teorizaciones y posteriores aportes de sus propias especificidades. Y finalmente, la quinta, serían los modelos producidos desde las didácticas generales y las específicas se complementan entre sí. Los aportes generales de la primera se complementan con los específicos de la didáctica correspondiente a cada área o disciplina. Teniendo esto en cuenta, y para continuar con la explicación de Caminoli, la autora rechaza la metáfora en la cual se ve la didáctica general como un tronco de un árbol, del cual se desprenden las específicas como las específicas. O sea, el tronco principal es la didáctica general y de ahí las ramas son las específicas de cada disciplina. Caminoli lo rechaza, dice acá. Entonces rechaza esa metáfora y se la ve de manera lineal. En su lugar, plantea que una relación es, en realidad, una red compleja de conocimientos e investigaciones que colaboran recíprocamente y se nutre de los aportes asincrónicos de cada una de las partes del proceso de enseñanza. No debemos olvidar las 5 tesis de Klafki, ya que éstas explican el proceso de esta red. Cada una de las partes colaboran entre sí de manera recíproca con el mismo nivel de entendimiento. Se necesitan entre sí y se complementan a la vez que producen sus propios estudios e investigaciones en particular. O sea, una red, todas las didácticas están interconectadas, tanto la general como las específicas. Ahora, siguiendo Insaurralde, ella comienza a explicar el proceso de enseñanza, retomando a Chevallar, quien plantea el concepto de transposición didáctica. Este concepto se refiere al pasaje de transposición del conocimiento, el objeto científico, el saber obtenido de la ciencia, al conocimiento o objeto de enseñanza, el cual ya ha sido institucionalizado y adaptado a la escolaridad, para luego ser nuevamente traspuesto al saber objeto enseñado, al saber barra objeto enseñado finalmente en el aula. Con esto en mente, ahí habla de los peligros, o sea, básicamente es agarrar todos los conocimientos concretos de la ciencia y prepararlas justamente para la enseñanza, que eso sería el currículum, ¿no? Los contenidos y esas cosas. Ahora después explica cuáles son, digamos, los problemas que pueden llegar a pasar en esa transposición, en ese traspaso de los conocimientos científicos más, más como diríamos, cienciadura, a lo que serían los conocimientos para la enseñanza del aula. Con esto en mente, la autora menciona que hay que tener cuidado en guiarse únicamente a través de este proceso, ya que muchos lo toman simplemente como una buena transposición, corriendo el riesgo de caer en los siguientes 3 problemas. El primero es el tecnicismo de la enseñanza. Acá se sigue la rajatabla, el uso de esta buena transposición al tomar como docente las fórmulas de un individuo externo nos ha blindado e impartir las clases de manera técnica o manual. De esta manera, el docente pierde su autonomía y razonamiento crítico sobre lo que está enseñando sin preguntarse sobre el proceso de enseñanza, sus estudiantes y los que está enseñando. Esto de la metáfora de la rajatabla quiere decir que piensa en la idea de que el alumno no tiene ningún conocimiento previo, son solamente como
hojas en blanco, en el cual el profesor lo único que hace es llenarlas de conocimientos y ya, sin tanto. Y no entiende, por ejemplo, que por ejemplo, los chicos tienen distintos procesos de enseñanza, distintos otros conocimientos previos, otros intereses también. Y el profesor también no reflexiona sobre los contenidos del currículum, simplemente agarra y los enseña de forma técnica. De ahí al tecnicismo de la enseñanza, ¿no? El segundo peligro sería el monomismo metodológico. El monismo metodológico. Este problema es la centralidad del contenido impartido desde un único método, sin tener en cuenta el epistémico en específico del saber dado. Además, se pierde el proceso de adaptación de este contenido de los diversos contextos de enseñanza y aprendizaje. Es lo mismo, es como que si para enseñar algo se enseña de una sola forma. El profesor enseña un contenido, los chicos por ahí no lo entienden y asume que los chicos ya no aprenden y no busca una alternativa para que ellos aprendan. Entonces ahí cae en la idea de pensar que solamente existe un método, cuando ya el profesor debería estar atento a múltiples métodos, distintas didácticas para ponerlas en uso, digamos, ¿no? Epistético, que viene de epistemología, supongo. Bueno, entonces el tercero es concebir la enseñanza como una psicología aplicada donde se adentra en el proceso de aprendizaje sin artículos, con los mecanismos y teorías propias de la enseñanza. Aquí se centra únicamente en cómo funciona la psicología genética de los estudiantes al aprender, pero no se visualizan los procesos de enseñanza, la contextual, el ambiente que los rodea ni las intenciones o postura del propio docente a la hora de dar clases. Eso me hace acordar la idea del estudiantar, que son todos los procesos que hacen los chicos a la hora de aprender, ¿no? Como una psicología aplicada, por eso. Bueno. Con ello, al retomando a Gloria Stein, la autora propone una construcción metodológica situada que busque superar estos tres problemas, teniendo en cuenta los siguientes tres ejes. El epistémico objetivo y los contenidos propiamente dichos, estudiados y analizados para ser impartidos en el aula. El epistémico subjetivo y cognitivo, siendo de esta manera en que los estudiantes se apropian y reciben el contenido impartido. Subjetivo quiere decir como personal y cognitivo relacionado al aprendizaje, justamente. A los procesos cognitivos, la capacidad de aprendizaje, y subjetivo sería el tema personal de cada uno, por eso. De cómo uno consigue aprender, ¿no? Lo axiológico del proceso de la enseñanza, en donde se pueden observar los fines educativos, lo contextual, las intenciones del docente, etc. Además de también se observa lo social y lo cultural en este caso. Lo axiológico, ¿qué sería axiológico? Axiológico, perteneciente o relativo a la axiología. Bueno, gracias. La axiología, filosofía de los valores y filosofía axiológica de las ramas de la filosofía estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. O sea, la axiología sería la filosofía de los valores, filosofía axiológica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos, o sea, los valores. Entonces esto se podría traducir los valores del proceso de la enseñanza, que básicamente, o sea, que se pueden observar con fines educativos, lo contextual, intenciones del docente. Además también se observa lo social y cultural de este caso. O sea que hay que tener un juicio de valores a la hora de enseñar y respetar, por ejemplo, justamente, ¿no?, la identidad del alumno como un alumno con derechos, con personalidad y que merece ser respetado. Con esto establecido es que Izarralde comienza a relacionar la didáctica general y las específicas a través de la colaboración colegiada que articule su propuesta superadora y evite caer en dichos reduccionismos. Además, retoma Caminoli y Davini al ver esta relación de manera horizontal, no jerárquica. Se mutua necesidad y colaboración con el fin de generar una mejor y más fuerte práctica de enseñanza. Esto es fácil, que el profesor no esté por encima del alumno, sino que esté a nivel y ambos en un proceso de ida y vuelta logren conseguir el aprendizaje. Entonces, el segundo punto. Vamos a leer el segundo punto. Sería definir el concepto de enseñanza y explicar cómo es la relación del aprendizaje según Basabe, Colms y Davini. Entonces, ahí. Segundo, Basabe y Colms comienzan explicando con el concepto de la enseñanza
es complicado de explicar ya que se utiliza en diversas maneras y es por ello que proponen a partir de la siguiente definición: la enseñanza es cuando alguien intenta que otro aprenda algo. Simple. Y así se parte de explicar que la enseñanza es una práctica social, plural, cargada de intenciones, procesos sociales, culturales e institucionales, en la cual el docente es un mediador entre el saber de enseñar y los sujetos que aprenden. Él es básicamente el intermediario entre el contenido, los conocimientos y el alumno. El profesor está ahí en el medio y traduce esos conocimientos, transmite esos conocimientos al alumno. Se hace énfasis en el intentar debido a que la enseñanza no garantiza el aprendizaje, sino que orienta a los alumnos y crea oportunidades para que este aprendizaje se lleve a cabo. Esto es debido a que los alumnos también juegan un rol importante en este proceso. Retomando a Fenstermacher, se utiliza el concepto de estudiantar para hablar del pasaje del rol pasivo-receptor de los alumnos en el aprendizaje a un rol activo, involucrado con el conocimiento que se les transmite como mediación y como ellos son quienes deben realizar sus tareas, estudiar y preguntar e involucrarse para que el aprendizaje se lleve a cabo. Cabe destacar la importancia de lo social a la hora de llevarse a cabo este proceso. Nadie aprende solo y no puede pensarse en la enseñanza sin tener en cuenta la triada didáctica. Ahora vamos a entrar en eso. Entonces, básicamente lo que está diciendo, estamos hablando, ¿no? El rol de alumno pasivo-receptor, que sería este alumno donde básicamente vos le tiras la información, él solo memoriza y ya está. Lo que quiere Insaurralde era este, no, lo que quiere Baesikon es básicamente un alumno activo que tome los conocimientos y los ponga en práctica, los procese, los procese, como que los critique, por ejemplo, justamente un aprendizaje más activo. Tal vez mezclar lo que vaya a aprender, lo que vaya a enseñar el profesor con algo de su realidad inmediata, hacer alguna actividad donde básicamente cree algo con esos conocimientos y no solamente se quede en plan de memorizar y ya está, de un aprendizaje memotécnico. Lo que está buscando es eso, de que el alumno pueda crear, participar y tener un ida y vuelta con el docente. Bueno, entonces retomando, después dice: nadie aprende solo y no puede pasarse a la enseñanza sin tener en cuenta la triada didáctica. La triada didáctica se compone por el docente como mediador entre el saber y el alumno tomando el rol activo en el aprendizaje y el contenido amoldado, transmitido y problematizado entre ambas partes a través de actividades, preguntas y grupos de estudio. Finalmente, siguiendo a Davini, ella parte explicando que la enseñanza es una práctica social e intencional, a través de la acción voluntaria y consciente en que alguien aprenda lo que no puede aprender solo. Esto es debido a que el aprendizaje no se desprende de la enseñanza de manera mecánica ni lineal, sino que es un proceso social, situado contextualmente, atravesado por intereses del docente y que los alumnos, el cual debe tener en cuenta lo social, lo cultural, lo pedagógico y a lo largo de todo este proceso. Davini destaca que el docente es un mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje que debe tener en cuenta las motivaciones, realidades de los estudiantes, cómo este conocimiento les servirá en su vida y a la hora de ser inmerso en la sociedad. De aquí se desprende el concepto de la buena enseñanza, el cual, a diferencia de la enseñanza con éxito, va mucho más allá del mérito académico, pensando en que los valores estéticos y sociales del aprendizaje, pensando para qué, cómo y de qué manera este contenido le será útil al estudiante. Lo que decimos, ¿para qué, por ejemplo, vas a una escuela? ¿Para qué te hacen aprender de memoria, yo qué sé, versos de Martín Fierro? ¿Para qué te hacen aprender de memoria fórmulas matemáticas si no van a ser algo que lo llegues a usar en la vida real? Lo que tiene que hacer el docente es que no solamente que aprenda con éxito, que es básicamente aprender los contenidos, sino que tenga un buen aprendizaje, una buena enseñanza en donde esos conocimientos los pueda aplicar a la realidad. Ejemplo, podrías leer cosas como teoría literaria, cosas así, y poder agarrar un libro fuera de la escuela, un libro que a vos te interese y reflexionar sobre él. Poder leer un artículo periodístico y no solamente quedarte con el artículo periodístico, sino entender la intencionalidad que hay detrás, qué pensamiento político tiene, qué es la intención que tiene ese texto que estoy leyendo. Vamos a las matemáticas, por ejemplo, yo antes pensaba que muchas cosas como las matemáticas no servían, pero por ejemplo si vas a trabajar o por ejemplo cuando estás haciendo un encadenado para tu casa, lo que sea,
y necesitas una medida en diagonal de ese patio, puedes decir, bueno, acá puedo aplicar Pitágoras, porque entonces si tengo un metro acá y un metro acá y yo quiero tirar un hilo acá de punta a punta, para calcular ese hilo, esa cantidad, uso las matemáticas. Lo que podría hacer es que en vez de que aprendan de forma mecánica las cosas que doy, ponerlos en situaciones reales, hacer que justamente tengan un rol más activo con los conocimientos y puedan saber para qué sirve lo que están enseñando y se vayan con algo significativo del aula. En nuestro caso literatura sería básicamente eso, de que no solo aprendan teoría, no solo aprendan psicología o política, sino que con lo que van aprendiendo lo pueden aplicar y lo pueden ver en su vida cotidiana, básicamente. Además, distingue el aprendizaje significativo, el cual en aquel que los alumnos logran articular el aprendizaje con sus propias realidades, lo que acabo de decir. Bueno, además distingue que el aprendizaje significativo, el cual en aquel en el que los alumnos logran articular el aprendizaje con sus propias realidades y ampliando su capacidad crítica para un mejor futuro. Finalmente, cabe aclarar que todo este proceso no deja de lado la reproducción de los valores éticos, sociales y culturales de la sociedad y los individuos entre sí. Además, relacionado con Vibes y Coles, los estudiantes también toman un rol activo, en específico a través de la enseñanza como guía, donde se busca una participación activa más allá de solo una clase dictada y teórica como el de la enseñanza como instrucción. Aunque un buen docente puede articular ambos métodos con el fin de lograr u orientar un mejor aprendizaje.